todos los que están y saludos a todos los colegas y compañeros que están acá. Como bien decía Noé, nos conocemos mucho de distintas maneras. Y yo creo que por ahí empieza una de las claves de lo que me gustaría contar lo más rápido posible, ¿no? Voy a hacer una presentación para explicar un poco algunas cosas que yo considero que a mí me han forjado y me han hecho hacer las cosas que hago. Se voy a compartir pantalla con ustedes rápidamente. Fíjense, yo soy de Petare. Yo siempre juego y he hecho mucha broma y lo pongo en inglés, I love Petare, porque cuando yo empecé a decir que era petareña, pues la gente no creía que proviniera de un sector tan humilde de Caracas. Y por eso yo en estas redefiniciones identitarias que llaman por allí, yo insisto mucho en eso, que no solamente barrios en el que crecí y me crié. Y por cierto, estando allí, recordando lo que dijo Noé, pues yo estudié en el Gustavo Herrera. Me iba de Petare al liceo en Chacao después del cuarto y quinto año y allí hice teatro. Y por eso también me gusta esta introducción para hablar de los niveles y de las capacidades de movilidad que han caracterizado a la sociedad venezolana. Entonces, amo a Petare, je t'aime Petare. Cuando uno nace en un barrio pobre, popular en Venezuela, pues la gente suele creer que uno tiene pocas opciones. Por ejemplo, una opción era que me convirtiera en una líder negativa, porque bueno, estaba en una zona en la que a lo mejor había algún tipo de delincuencia, ¿no? Esas son algunas de las percepciones, ojo, y de los prejuicios que siempre he notado. Esta otra opción era salir embarazada siendo adolescente. Esto es una realidad, sabemos que es una realidad en Venezuela, no solamente en los sectores populares, sino también en los sectores de clase media. El embarazo adolescente está presente y mucha gente tiene la percepción equivocada de que una joven sale embarazada porque ignora, desconoce, o quién sabe por qué otras razones. No, hay estudios que demuestran que muchas jóvenes en las barriadas populares salen embarazadas, aún conociendo métodos anticonceptivos, porque sienten que tener un hijo es un proyecto de vida. Y ante tal vez las pocas posibilidades de tener otros proyectos de vida, pues ellas asumen ese. La otra opción, evidentemente, pues mi hermano, yo no la tenía, pero por ninguna parte, porque admiro mucho a estas mujeres que son muy bellas, pero esta niña que está acá no nació con esas gracias, nací con otras, no con esas precisamente. Entonces esa no era una opción para mí. Y la opción que tomé fue esta opción y de estudiar muchísimo. Y siempre se lo agradezco a mi mamá. Mi mamá es una mujer iletrada, que llegó a tercer grado en la escuela, pero que siempre estuvo consciente de la importancia que era la educación como un mecanismo de movilidad, ¿no? Y siempre nos decía, mi mamá limpiaba pisos en la escuela donde yo estudié, y además limpiaba las casas de muchas otras personas, planchaba también, cocinaba, trabajaba doble turno, en la mañana limpiaba y en la tarde iba a un restaurante a trabajar como mantenimiento, y ella siempre decía, pues estudien, mija, porque esta es una vida que yo no se la deseo a ustedes. Entonces, pues hice todo este tipo de cosas, que en mi currículum lo podrán ver. A mí no me gusta hablar tanto de lo que he hecho, sino de lo que queda por hacer. Aquí destaco que soy madre y esposa, porque aunque a veces durante los últimos años digo que iba de visita a mi casa, pues he tenido la fortuna de tener un hijo maravilloso, que no solamente amo, sino que me cae bien, y tener un gran esposo que también amo muchísimo y además por el que siento una gran admiración. Pues yo tenía mi vida más o menos hecha, ¿verdad? Digamos, así iba. Entonces me pasó más o menos como la batería que decía Adolfo, y entonces entre que yo creía que iba a ir ya en línea recta después de haber estudiado, después de haber hecho posgrado, después de haber encontrado mi pasión, que era ser
lo agradezco también a mi mamá, pues me ha servido para muchísimas cosas, sobre todo en los últimos años. Entonces, bueno, yo trabajaba en un gran medio en Venezuela, llegué a tener posiciones editoriales bien importantes. Fui directora del diario 2001 en Caracas. Después me enteré que fui la primera mujer en ser directora de ese diario, pero además una de las primeras mujeres en dirigir un medio nacionalmente. Eso a mí no me parecía normal, pero en Estados Unidos era algo excepcional, y entonces yo a veces digo que me di cuenta de que era mujer en Estados Unidos en el programa de emprendedores, porque a ellos les parecía muy extraño que una mujer negra venezolana hubiese sido cofundadora de un medio como es Efecto Cocuyo. Pues bueno, este fue como quien dice uno de los puntos de inflexión de lo que me llevó a mí a pensar sobre qué hacer si quería seguir haciendo periodismo, y el periodismo en el que yo creo, pues con estos ataques que sufrí en algún momento personalmente, que me llevaron a la fiscalía, y que lejos de amedrentarnos y a mi familia, pues empezamos a pensar en la necesidad de que hacer algo distinto, construir una casa propia que nos permitiera por lo menos hacer las cosas que queríamos hacer de la manera como pensamos que queremos hacer periodismo. Entonces siempre nos dicen, ¿te cambiaron la vida? Y yo digo, sí, nos cambiaron la vida, pero yo siempre digo que para bien. Y así en el 2015 creamos Efecto Cocuyo. Este fue como nuestro primer tweet, pero empezamos en Twitter, y nosotros simplemente tomamos una referencia de Animal Político, un medio mexicano, y empezamos, no teníamos página web, no teníamos absolutamente nada, empezamos a producir información por Twitter. Luego nos organizamos un poquitico más e hicimos este video que después, si ustedes quieren, se los comparto, porque ahorita vamos adelantando para cumplir en el tiempo, en el que invitábamos a la gente a que nos apoyara. Es así que esta Catirrucia que ustedes ven acá, Josefina Rullero y un grupo que nos apoyó inicialmente de 3 periodistas jóvenes que hoy están en posiciones bien interesantes, fuimos a la redoma de Petare, de donde somos nosotros, hicimos un potazo. La gente nos veía así, algunos colegas nos veían así como que estas se volvieron locas, pero nosotros lo que hicimos fue un acto simbólico, y la gente empezó a darnos pequeñas contribuciones. La idea que tuvimos de hacer de ir a Petare era, uno, porque forma parte de lo que queríamos que fuese Efecto Cocuyo; 2, por razones sentimentales, porque yo soy de esa zona; 3, porque esa experiencia nos permitía escuchar muchísimo lo que la gente decía. Laura Weffer siempre dice que nosotros fuimos a decir que queríamos hacer periodismo, y la gente nos hizo exigencias sobre el tipo de periodismo que ellos querían que hiciéramos, ¿no? En aquel momento nos montamos en autobuses, recorrimos las calles de la redoma, y hablamos muchísimo, bueno, mejor dicho, escuchamos muchísimo lo que la gente nos tenía que decir. Y aquí Laura Weffer le dice a una persona que nos hace una colaboración pequeña, que si ella ve que no estamos cumpliendo con lo establecido en nuestro código de ética, pues que tiene todo el derecho a llamarnos y a cuestionarnos, porque nosotros concebimos el periodismo como un servicio público, un servicio para la gente. Bueno, después hicimos un crowdfunding internacional, y ese fue el crowdfunding más exitoso que se ha hecho en Venezuela, y tengo que decir que cuando lo hicimos, eso fue en el 2015, pues la segunda población que donó fueron venezolanos. En aquel momento existía el cupo Cadivi, no sé si se acuerdan, y entonces muchísimos venezolanos donaron con su cupo Cadivi. Este fue nuestro capital semilla para empezar a hacer Efecto Cocuyo. Y luego, bueno, pues recibimos el apoyo de muchísima gente, y ahí está una de las claves que yo creo que son importantes en este laberinto del que nos reúne hoy, que es cómo generar comunidades o cómo generar redes y alianzas que te permitan apoyarte en ellas, y tú darle apoyo en circunstancias tan complicadas como las que vivimos los venezolanos, pero que no solamente vivimos los venezolanos, sino que se están viviendo en distintos países de Latinoamérica.
pues nos apoyó muchísima gente. A la gente le parecía como que muy extraño esa movida de lo que estaba pasando en Venezuela con unas mujeres en la calle, periodistas, fundando un medio. Esta es una de las iniciativas que a mí me encantan, que es manejada por una de nuestras directoras, que es Danisbel Gómez, que es que empezamos a hacer café para acercarnos muchísimo más a la gente y escuchar las ideas que ellos querían sobre cómo se podía hacer un mejor periodismo, entendiendo esto como que bajar al periodista de los pedestales en los que se han subido para poder hacer el servicio público que reclama la comunidad. Y yo quería detenerme un momentico acá para presentarles a este equipo, digamos, de directoras, en el cual ustedes ven a Laura Weffer, ven a Danisbel Gómez en uno de los extremos y en el centro Josefina Rullero. Una vez alguien vio esta fotografía y dijo, pero ¿cómo que son tan diversas, no? Y bueno, tampoco fue que lo preparamos, es que Venezuela es un país diverso y yo creo que eso hay que seguirlo rescatando siempre, y es un país en el que por supuesto que hay muchísimos problemas y ahorita estamos muy lejanos de las discusiones que se están dando en otros países sobre diversidad e inclusión, pero pues nosotros tenemos nuestra princesa Guayú, que es Danisbel, nuestra infanta, que es Josefina, nuestra catirrucia, que es Laura, y bueno, y yo que soy Luz Meli, que me dice mi negra, con todo el cariño del mundo entre mis colegas y grandes amigos. ¿Y qué decidimos nosotros que vamos a hacer con Efecto Cocuyo? Bueno, informar y formar, y ahí es otro punto en el que yo creo que es una pista sobre lo que podemos hacer en Venezuela, tanto adentro como afuera, la generación de alianzas, insistimos en la cercanía con la gente, y algo hermosísimo que tengo el gusto de informar hoy, de anunciar hoy, que es la Escuela Cocuyo, que es una iniciativa que tenemos desde que nacimos, pero que ahora nace formalmente como una unidad de capacitación y de formación para periodistas, tanto dentro de Venezuela como fuera de Venezuela. Pues estas son algunas de las ideas que nos daban la gente: fortalecer el canal de WhatsApp, crear buzón de denuncias, visibilizar acciones de otras organizaciones que no están de un lado u otro, gobierno o oposición. La gente nos exigía muchísimo eso. Apertura de publicidad, aunque ustedes no lo crean, nosotros al principio no teníamos publicidad porque queríamos ser 100% solamente hacer periodismo. Pues algunas de estas ideas que nos dieron los usuarios, nosotros las hemos ido poniendo en práctica. Entonces también una de las cosas que sugerimos generalmente es que hacer crowdsourcing, hacer búsqueda de ideas con gente que está dispuesta y que además apelar a esa inteligencia colectiva que puede generar productos muchísimo mejor de lo que se le puede ocurrir a una sola persona. Yo creo que sí, para hablar rápidamente de cuál es la apuesta que nosotros haríamos a Venezuela, yo diría que apostar por los equipos. Hay un altísimo compromiso de muchos periodistas en Venezuela que están dentro de Venezuela de seguir haciendo periodismo, e incluso hay muchos jóvenes periodistas que siempre insisto que no conocieron espacios de libertad y sin embargo defienden la libertad como que se hubiesen vivido en algunos momentos que vivimos nosotros, ¿no? Y digo nosotros porque ya yo soy de una generación que cuando abro las casillas estas de clasificación de edad, pues ya yo estoy más cercana a las últimas clasificaciones que a las primeras. Por eso no me gusta ser nostálgica ni hablar tanto del pasado, sino hablar del futuro. Y hablando del futuro y de algunas de las apuestas que nosotros hemos hecho, como bien lo dijo Félix al inicio de la presentación, uno de los temas que a mí personalmente me ha movido muchísimo tiene que ver con la cobertura de la migración y el refugio de los venezolanos. Y en eso, desde el 2018, cuando hicimos Venezuela a la fuga, que fue ganador del premio Gabo, hemos desarrollado una línea de investigación y de trabajo permanente con el tema de la migración venezolana, que nos ha llevado a desarrollar iniciativas como Venezuela Migrante. Y además, recientemente, pues yo acabo de regresar de la frontera de Texas, Estados Unidos, en donde se está produciendo el mayor volumen de ingresos de venezolanos a territorio estadounidense por el Río Grande. El Río Grande en México se llama Río Bravo, y cuando pasas la línea que está en el medio del río, pues ya entras a territorio estadounidense.
aquellos que decían que eso era mentira, pues nosotros lo presenciamos y hemos hecho algunas entregas contando cómo ha sido esa situación. Cuando estábamos hablando recientemente, y lo decía Noel al final, pues hablamos del laberinto y Noé hablaba del amor, ¿no? Y yo recordé este mito griego del hilo de Ariadna, ¿no? Y de cómo el amor se convierte en la salida de cualquier laberinto. Esto puede sonar cursi, pero lo que yo he encontrado cubriendo migración venezolana por toda Sudamérica, porque he tenido que estar en distintos países de Sudamérica y ahora en Estados Unidos, es que si bien la gente sale con mucho dolor, como también lo comentaba Noé, como lo comentaba Adolfo, pues a la larga, fíjense, estamos aquí reunidos, los que están en Venezuela y los que no estamos en Venezuela. ¿Y por qué creen ustedes que podemos estar acá? Pues yo voy a hablar por mí, pero creo que tal vez con esto se identifiquen lo que estamos acá hoy y lo que nos están escuchando, y es porque al final todos tenemos un gran amor por el país. Entonces, una de las cosas que yo siempre digo y que nos mueve y que creo que pues, me mueve a mí para seguir haciendo muchísimas cosas, es ese amor por Venezuela y ese amor por nosotros como venezolanos, como dueños de una historia importante, interesante, que nos ha forjado y que nos lleva en este momento a pasar por una situación muy nebulosa, pero que además también nos ha hecho ver todas esas cosas que tenemos adentro y todas esas capacidades que hemos ido desarrollando durante nuestra propia historia de vida. Así que mi propuesta para la salida de este laberinto es que juguemos con un hilo propio nuestro, un hilo de amor, y que pongamos ese hilo allí y que sepamos que con ese hilo, guiándonos con él, vamos a encontrar una salida. Y vamos a encontrar una salida no porque yo sea un optimista empedernida, sino porque pues los países viven procesos y nosotros estamos viviendo un proceso muy doloroso, pero yo lo que me encuentro en todas partes es gente, inclusive gente que ha tenido que salir del país, gente muy consciente de sus capacidades y que necesitan hacer algo distinto. Y me los he encontrado fuera del país y los hay dentro del país, como han sido los ejemplos que se han expuesto en esta presentación, en este encuentro de aniversario de Acción Venezuela. Muchísimas gracias y espero entonces seguir en la conversación.